Viajar al infierno quiere decir convertirse uno mismo en infierno. Está todo espantosamente enmarañado y entretejido. Sobre este sendero desértico no solo hay arena ardiente, sino que también hay seres invisibles terriblemente entrelazados que habitan el desierto. Eso yo no lo sabía. El camino está libre solo en apariencia. El desierto vacío solo en apariencia. Parece estar frecuentado por seres mágicos que me atacan a muerte y transforman demoníacamente mi figura. He adoptado, por cierto, una forma monstruosa en la que ya no puedo reconocerme. Me parece que soy una forma animal monstruosa por la cual he trocado mi humanidad. Este camino está rodeado por una magia infernal. Lazos invisibles son arrojados sobre mí y me atan. Mas el espíritu de la profundidad se me presentó y me dijo: «Baja a tu profundidad, húndete». Yo, sin embargo, me rebelé contra él y dije: «¿Cómo puedo hundirme? Soy incapaz de hacerlo por mí mismo». Entonces el espíritu me pronunció palabras que me parecieron irrisorias y habló: «Siéntate, tranquilízate». Mas yo grité indignado: «Es tremendo, suena como sin sentido. ¿Pides también eso de mí? Derribaste dioses que son poderosos y que para nosotros significan lo supremo. Alma mía, ¿dónde estás? Me he confiado a un animal tonto. Me tambaleo como un borracho hacia la tumba. Balbuceo cosas disparatadas como un loco. ¿Es este tu camino, alma mía? La sangre me hierve y te estrangularía si pudiera asirte. Tejes la oscuridad más densa y yo estoy atrapado en tus redes como un loco. Pero estoy dispuesto, enséñame». Mas el alma me habló y dijo: «Mi sendero es luz». Yo, sin embargo, respondí indignado: «¿Llamas luz a aquello que nosotros, los hombres, llamamos la peor oscuridad? ¿Llamas al día noche?» Luego mi alma pronunció palabras que provocaron mi enojo: «Mi luz no es de este mundo». Y yo grité: «No sé nada de aquel otro mundo». El alma respondió: «¿Acaso no ha de existir porque tú no sabes nada de él?» Y yo pregunté: «Pero, ¿y nuestro saber? Tampoco nuestro saber vale para ti. ¿Qué ha de ser si no es el saber? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde la tierra firme? ¿Dónde la luz? Tu oscuridad no solo es más negra que la noche, sino que tampoco tiene fondo. Si el saber no ha de ser, entonces, quizá, tampoco el lenguaje ni las palabras». Alma: «Tampoco las palabras». Yo: «Perdona, quizás oigo mal, quizá te malinterpreto, quizás me estoy embaucando con autoengaños y monerías, burlándome a mí mismo con una máscara de espejos propios, un loco mi propio loquero. Quizá tú tropiezas con mi locura. Tú te engañas, a mí no me mientes, tus palabras te resultan mentiras, a mí no», me dijo el alma. Y yo dije: «Pero ¿podría revolcarme en el furioso sinsentido y tramar lo contrario al sentido y lo perversamente sonso?» Y el alma me preguntó: «¿Quién te da el pensamiento y la palabra? ¿Lo creas tú? ¿Acaso no eres mi siervo, un receptor que yace frente a mi puerta y recoge mi limosna? ¿Y te atreves a pensar que eso que tú imaginas y dices podría ser sin sentido? ¿No sabes aún que eso proviene de mí y me pertenece?» Mas yo grité lleno de enojo: «Pero entonces mi indignación también tiene que venir de ti. Entonces te indignas tú en mí, en contra de ti misma». El alma pronunció luego palabras ambiguas: «Eso es guerra civil». Allí me acometieron el dolor y la furia y repliqué: «¡Qué dolor, alma mía! Oírte emitir palabras vacías, me descompongo. Comedia y desatino, pero estoy dispuesto. También puedo arrastrarme por el lodo, por la aborrecible banalidad. También puedo devorar polvo, eso corresponde al infierno. No cedo, resisto.
Queréis continuar ideando tormentos, monstruos con patas de araña, monstruos teatrales ridículos y horribles. Vamos, estoy preparado. Preparado, alma mía. Tú que eres un diablo, estoy preparado a luchar también contigo. Usaste la máscara de un dios y yo te adoré. Ahora usas la máscara de un diablo. ¡Ay! Una tremenda, la máscara de lo banal, de lo mediocre eterno. Solo un favor. Déjame retroceder por un momento y reflexionar. ¿Vale la pena la lucha con esta máscara? ¿Valió la pena la adoración de la máscara de Dios? No puedo. El placer por la lucha me arde en los miembros. No puedo abandonar el campo de batalla derrotado. Quiero asirte, aplastarte, payaso, mono. Y vaya que la lucha es desigual, mis manos agarran el aire. Pero tus golpes también son aire y me doy cuenta de las tretas. Me encuentro nuevamente en el sendero del desierto. Fue una visión desértica. Una visión de los solitarios que deambulan por las largas calles. Allí acechan ladrones y asesinos invisibles, y lanzan proyectiles envenenados, por cierto. ¿La flecha asesina está clavada en mi corazón? Tal como me lo había predicho la primera visión, el asesino apareció desde la profundidad y llegó a mí. Así como en el destino de los pueblos de este tiempo apareció un ser anónimo y alzó el arma asesina en contra del príncipe. Me sentí transformado en una bestia feroz. Mi corazón ardía de furia en contra de lo alto y lo amado, en contra de mi príncipe y héroe, así como el ser anónimo del pueblo, impulsado por la avidez de asesinar. Se abalanzó en contra de un preciado príncipe, porque yo llevaba el asesinato en mí, lo preví, porque yo llevaba la guerra en mí, la preví. Me sentí embaucado y engañado por mi rey. ¿Por qué me sentí así? Él no era aquello que yo quería que fuera. Él daba cosas distintas de las que yo esperaba. Él debía ser rey en mi sentido, no en su sentido. Lo que yo llamaba ideal, eso había de ser él. Mi alma me parecía vacía, insípida e insulsa. Pero en realidad lo que yo pensaba de ella valía para mi ideal. Fue una visión desértica, yo luchaba con mis propios espejismos. Había guerra civil en mí. Yo era para mí mismo asesino y asesinado. La flecha mortal estaba clavada en mi corazón y no sabía lo que había de significar. Mis pensamientos eran la muerte y el temor a la muerte, que se extendían como veneno por todo mi cuerpo. Y así fue el destino de los pueblos, la muerte de uno fue la flecha envenenada que voló a los corazones de los hombres y desató la guerra más violenta. Esta muerte es la rebelión de la impotencia contra el querer, una traición de Judas, que uno quisiera que otro la hubiese cometido. Aún seguimos buscando chivo que ha de cargar con nuestros pecados. Todo lo que se vuelve demasiado viejo se convierte en mal, por lo tanto también vuestro supremo. Aprended esto del sufrimiento del Dios crucificado, que también se puede traicionar y crucificar un Dios, a saber, el Dios del año viejo. Cuando un Dios cesa de ser el camino de la vida, entonces tiene que caer secretamente. El Dios se enferma cuando sobrepasa la altura del cenit. Por eso me tomó el espíritu de la profundidad cuando el espíritu de este tiempo me había conducido a la altura. Mas a la noche siguiente tuve una visión. Estaba con un joven en una alta montaña. Era antes del amanecer. El cielo oriental ya estaba claro. Entonces el cuerno de Sigfido resonó sobre las montañas con sonido jubiloso. Allí supimos que vendría nuestro enemigo mortal. Estábamos armados y acechábamos sobre un estrecho sendero de roca para asesinarlo. Entonces lo vimos venir desde lo alto sobre las montañas, en un carro hecho de osamenta de muerto. Bajó osada magníficamente sobre la roca escarpada y llegó al sendero estrecho, donde nosotros esperábamos ocultos. Cuando dobló en una esquina frente a nosotros, disparamos simultáneamente y cayó herido de muerte. Acto seguido di la vuelta para huir y se precipitó una lluvia tremenda. Pero luego atravesé un tormento hasta la muerte y estaba convencido
de que tenía que matarme a mí mismo en el caso de no poder resolver el enigma del asesinato del héroe. Entonces el espíritu de la profundidad se me presentó y pronunció la palabra. La verdad suprema es una y la misma con lo contrario el sentido. Esta palabra me salvó, y como una lluvia tras largo calor, se precipitó en mí todo lo que estaba extremadamente tensionado. Entonces tuve una segunda visión. Vi un magnífico jardín por donde caminaban figuras vestidas de seda blanca, todas rodeadas por coloridas envolturas brillantes, unas rojizas, otras azuladas y verdosas. Sé que he caminado por sobre la profundidad. Por la culpa me he convertido en un recién nacido. Vivimos también en nuestros sueños, no solo vivimos de día. Incluso consumamos nuestros más grandes actos en el sueño. Aquella noche mi vida estuvo amenazada, pues tenía que matar a mi amo y Dios. No en un duelo abierto, pues. ¿Qué mortal sería capaz de matar a un Dios en un duelo? Solo puedes alcanzar a tu Dios con el asesinato por la espalda, si quieres superarlo. Esto, sin embargo, es lo más amargo para los hombres mortales. Nuestros dioses quieren ser superados, pues necesitan la renovación. Cuando los hombres matan a sus príncipes, lo hacen porque no pueden matar a sus dioses, y porque no saben que deberían matar a sus dioses en sí mismos. Cuando el dios se vuelve viejo, se convierte en sombra, en sinsentido, desciende a lo inferior. La verdad más grande se convierte en la mentira más grande, el día más claro en la noche más oscura. Tal como el día supone la noche y la noche el día, así el sentido supone el contrasentido y el contrasentido el sentido. El día no es por sí mismo, la noche no es por sí misma. Lo real que es por sí mismo es el día y la noche. Por lo tanto, lo real es sentido y contrasentido. El mediodía es un instante, la medianoche es un instante, la mañana viene de la noche, el atardecer va hacia la noche. Pero también el atardecer viene del día y la mañana va hacia el día. Por lo tanto, el sentido es un instante y un traspaso de contrasentido a contrasentido, y el contrasentido solo un instante y un traspaso de sentido a sentido. ¡Ay, que Sigfrido, el rubio de ojos azules, el héroe alemán, el más valiente y fiel haya tenido que morir por mi mano! Tenía en sí todo lo que yo apreciaba, como lo más grande y más bello. Él era mi fuerza, mi osadía, mi orgullo. En una lucha de iguales yo hubiera tenido que sucumbir, por lo tanto solo me quedaba el asesinato por la espalda. Si quería continuar viviendo, solo podía ser a través de artimañas y perfidia. No juzguéis, pensad en el rubio salvaje de las selvas alemanas, que tuvo que traicionar al trueno que blandía el martillo sobre el pálido dios asiático, que estaba clavado a la madera como una marta de gallinero. A los valientes seguramente los sobrecogió un desprecio de sí mismos. Su fuerza vital, sin embargo, les ordenó continuar viviendo, y ellos traicionaron a sus bellos dioses salvajes, sus árboles santos y la veneración de las selvas alemanas. ¿Qué significa Sigfrido para el hombre alemán? ¿Qué quiere decir que se muera Sigfrido para el hombre alemán? Por eso casi he preferido matarme a mí mismo para preservarlo. No obstante, quería continuar viviendo con un Dios nuevo. Tras la muerte en la cruz, Cristo fue al inframundo y se convirtió en infierno. Así adoptó la forma del anticristo, el dragón. La imagen del anticristo que nos han transmitido los antiguos da testimonio del Dios nuevo, cuya llegada previeron los antiguos. Los dioses son inevitables. Cuanto más te escapas del Dios, tanto más seguros que caigas en su mano. La lluvia es el gran diluvio de lágrimas que sobrevendrá a los pueblos. El diluvio de lágrimas, de la distensión, después de que la constricción de la muerte hubo cargado a los pueblos con tremenda presión. La lluvia es el llanto por el muerto en mí que precede a la sepultura y el renacimiento. Es la fecundación de la tierra, engendra el trigo nuevo, al joven Dios germinal. A la segunda noche siguiente le hablé a mi alma y le dije: este mundo nuevo me parece débil y artificial. Artificial es una mala palabra. Mas el grano de mostaza que prosperó hasta convertirse en un árbol, la palabra,
que fue concebida en el vientre de una virgen, se convirtió en un dios a quien la tierra estuvo sometida. Cuando hablé así, irrumpió súbitamente el espíritu de la profundidad, me llenó de embriaguez y niebla, y pronunció estas palabras con voz fuerte. Yo he concebido tu germen, tú, hombre venidero. Lo he concebido en la necesidad y bajeza más profundas. Lo he envuelto en trapos burlescos y lo recosté sobre el lecho de pobres palabras. Y la burla lo adoró, a tu niño maravilloso, el niño de un hombre venidero, que ha de anunciar al Padre un fruto que es más antiguo que el árbol donde creció. Eres concebido con dolor y la alegría es tu nacimiento. El miedo es tu heraldo, la duda se encuentra a tu derecha, la decepción a tu izquierda. Transcurrimos en nuestra ridiculez y falta de razón cuando te vimos. Nuestros ojos se cegaron y nuestro saber enmudeció cuando recibimos tu resplandor. Tú, chispa nueva del fuego eterno, al interior del cual noche has nacido. Forzarás de tus creyentes plegarias verdaderas y en tu honor tienen que hablar en lenguas que les resultan una atrocidad. Tú sobrevendrás a ellos en la hora de tu deshonra y te manifestarás ante ellos en los que ellos odian, temen y aborrecen. Tu voz, la armonía más infrecuente, será oída en el tartamudeo de lo desordenado, lo desechado y lo condenado como sin valor. Tocarán tu reino con las manos aquellos que también veneraban ante la más profunda bajeza y cuyo anhelo los impulsó a través de la corriente lodosa del mal. Brinda tus dones a aquellos que oran por ti con horror y duda, y tu luz iluminará a aquellos que tienen que arrodillarse ante ti, en contra de su voluntad y llenos de indignación. Tu vida está con aquel que se ha superado a sí mismo y que en contra de su superación se ha negado a sí mismo. Incluso yo sé que la salvación de la gracia está dada solo a aquel que cree en lo supremo y se traiciona pérfidamente a sí mismo por 30 denarios de plata. A tu gran banquete están invitados aquellos que ensuciaron sus manos puras y trocaron su mejor saber por el error y aquellos que tomaron sus virtudes del interior del asesino. El astro de tu nacimiento es una estrella errante y en transformación. Estas, ay, niño, de lo venidero, son las maravillas que darán testimonio de que eres un Dios verdadero. Cuando mi príncipe había caído, el espíritu de la profundidad abrió mi visión e hizo que me apercibiera del nacimiento del Dios nuevo. El niño divino se presentó frente a mí desde lo espantosamente ambiguo, lo feo bello, lo malo bueno, lo irrisorio serio, lo enfermo sano, lo inhumano humano y lo no divino divino. Comprendí que el Dios que buscamos en lo absoluto no se encuentra, por cierto, en lo absolutamente bello, bueno, serio, alto, humano o incluso divino. Allí el Dios estuvo alguna vez. Comprendí que el Dios nuevo está en lo relativo. Si el Dios es lo absolutamente bello y bueno, ¿cómo ha de abarcar la plenitud de la vida, la cual es bella y fea, buena y mala, irrisoria y seria, humana e inhumana? ¿Cómo puede el hombre vivir en el regazo de la divinidad, cuando la divinidad solo atiende a una de sus mitades? Si hemos ascendido hasta la altura de lo bueno y lo bello, entonces lo malo y feo, nuestro, yace en el tormento extremo. Su tormento es tan grande y el aire de la altura tan enrarecido que el hombre apenas puede continuar viviendo. Por eso lo bueno y lo bello se congelan volviéndose el hielo de la idea absoluta, y lo malo y lo feo se convierten en el charco de lodo lleno de vida infame. Por eso Cristo tuvo que viajar al infierno tras su muerte, pues de otra manera el ascenso al cielo le hubiera resultado imposible. Cristo primero tenía que convertirse en su anticristo, en su hermano subterráneo. Nadie sabe lo que sucedió en los 3 días en que Cristo estuvo en el infierno. Yo lo he experimentado. Los hombres del tiempo antiguo dijeron que allí Él habría predicado a los difuntos. Es cierto lo que dicen, mas ¿sabéis cómo sucedió esto? Fueron locuras y monerías, una atroz mascarada del infierno de los mismos misterios más santos. ¿Cómo hubiera podido Cristo redimir a su anticristo de otra manera?
Leed los libros desconocidos de los antiguos y aprenderéis mucho de ellos. Notad que Cristo no permaneció en el infierno, sino que ascendió a la altura del más allá. Nuestra convicción del valor de lo bueno y lo bello se ha vuelto fuerte e imperdible. Por eso la vida puede extenderse más allá de esto y cumplir aún todo lo que yacía atado y anhelante. Lo atado y anhelante es, sin embargo, precisamente lo feo y malo. ¿Te indignas en contra de lo feo y malo? ¿En ello puedes reconocer cuán grandes son tu fuerza y su valor de la vida? ¿Piensas que eso está muerto en ti? No obstante, esto muerto también puede transformarse en serpientes. Las serpientes extinguirán al príncipe de tu día. ¿Viste tú qué belleza y alegría sobrevinieron a los hombres cuando la profundidad desató esta guerra mayor? Y por cierto, fue un comienzo espantoso. Si no tenemos la profundidad, ¿cómo tendremos la altura? Mas vosotros teméis la profundidad y no queréis admitir que la teméis. No obstante, es bueno que temáis. Decid en voz alta que teméis. Es sabiduría temer. Solo los héroes dicen que carecen de temor. Sin embargo, sabéis lo que le sucede al héroe. Con temor y temblor, mirando con desconfianza a vuestro alrededor, ved hacia la profundidad, mas no vaya uno solo. Es mayor seguridad que vayáis de a dos o más, pues la profundidad está llena de muerte. Aseguraos también el camino de la retirada. Andad con cuidado, como si fuerais cobardes, para adelantaros a los asesinos de almas. La profundidad quiere devoraros por completo y asfixiaros en el lodo. Quien viaja al infierno se convierte también en infierno. Por eso no olvidéis de dónde venís. La profundidad es más fuerte que nosotros. Por lo tanto, sed astutos y no seáis héroes, pues nada es más peligroso que ser un héroe frente a sí mismo. La profundidad quiere reteneros. A demasiado ya no ha devuelto. Por eso los hombres estuvieron huyendo de la profundidad y la violentaron. ¿Qué, si ahora, en consecuencia del acto de violencia, la profundidad se ha transformado en muerte? Mas la profundidad se ha transformado en muerte. Por eso dio de sí una muerte multiplicada por 1000 cuando despertó. No podemos matar la muerte, pues ya le hemos quitado toda la vida. Si aún queremos superar la muerte, entonces tenemos que avivarla. Por eso, llevad también en vuestro viaje cuencos de oro llenos del dulce trago de la vida, vino tinto, y donadlo a la materia muerta para que cobre vida nuevamente. La materia muerta se transformará en la serpiente negra. No os asustéis. La serpiente apagará inmediatamente el sol de vuestro día, y una noche con maravillosas luces malas caerá sobre vosotros. Esforzaros por despertar la muerte. Cavad fosas profundas y arrojad en ellas ofrendas para que lleguen al muerto. Reflexionad con buen corazón acerca del mal. Este es el camino hacia el ascenso. Antes del ascenso, sin embargo, todo es noche e infierno. ¿Qué pensáis acerca de la esencia del infierno? El infierno es cuando la profundidad llega a vosotros con todo aquello que ya no sois o aún no domináis. El infierno es cuando no podéis alcanzar lo que podríais alcanzar. El infierno es cuando tenéis que pensar, sentir y hacer todo aquello que sabéis que no queréis pensar, sentir y hacer. El infierno es cuando sabéis que vuestro deber es también vuestro querer, y que vosotros mismos sois responsables de ello. El infierno es cuando sabéis que todo lo serio que os proponéis con vosotros es también irrisorio, que todo lo delicado es también tosco, todo lo bueno también malo, todo lo alto también bajo, y cuando todos los actos de bien son también actos infames. Mas el infierno más profundo es cuando os dais cuenta de que el infierno tampoco es un infierno sino un cielo alegre, no un cielo en sí, sino en cierta medida un cielo y en otra un infierno. Esta es la ambigüedad del Dios. Él nace de una ambigüedad oscura y asciende hacia una ambigüedad clara. La univocidad es unilateralidad y conduce a la muerte. La ambigüedad, sin embargo, es el camino de la vida.
Si el pie izquierdo no camina, entonces camina el derecho y tú caminas. Esto quiere el Dios. Vosotros decís, el Dios cristiano es unívoco, Él es el amor. No obstante, ¿qué es más ambiguo que el amor? El amor es el camino de la vida, mas vuestro amor es el camino de la vida, solo si éste tiene una izquierda y una derecha. Nada es más fácil que jugar a la ambigüedad, y nada es más difícil que vivir la ambigüedad. Quien juega es un niño, su Dios es viejo y muere. Quien vive es adulto, su Dios es joven y pasa al otro lado. Quien juega oculta la muerte interior. Quien vive siente el pasar al otro lado y lo inmortal. Por lo tanto, dejad el juego a los jugadores. Dejad caer lo que quiere caer, si lo sujetáis os arrastrará consigo. Hay un verdadero amor que no se ocupa del prójimo. Cuando el héroe estuvo muerto y el sentido estuvo reconocido en el contrasentido, cuando todo lo tensionado se precipitó desde las nubes grávidas, cuando todo se había vuelto cobarde y pensaba en el propio salvamento, allí me percaté del nacimiento del Dios. El Dios se hundió en mi corazón, contra mí, cuando estaba confundido por la burla y la adoración, por la tristeza y la risa, por el sí y el no. De la fusión de los dos surgió el uno. Él nació como un niño de mi propia alma humana que como una virgen lo había concebido con resistencia. Así corresponde a la imagen de los antiguos que nos han dado de eso. No obstante, cuando la madre, mi alma, estuvo embarazada del Dios, yo no lo sabía. Incluso me pareció que mi alma era el Dios mismo, a pesar de que Él solo vivía en su cuerpo. Y así está realizada la imagen de los antiguos. Perseguía mi alma para matar al niño en ella, pues yo soy también el peor enemigo de mi Dios. Reconocí, sin embargo, que también mi enemistad está consumada en el Dios. Él es burla y odio y enojo, pues esto también es un camino de la vida. Tengo que decir que el Dios no podía advenir antes que el héroe no estuviera muerto. El héroe, tal como nosotros lo entendemos, se ha convertido en el enemigo de Dios, pues el héroe es la perfección. Los dioses envidian la perfección del hombre, pues el perfecto no necesita de los dioses. Mas como nadie es perfecto, necesitamos los dioses. Los dioses aman lo perfecto, pues es el camino completo de la vida. No obstante, los dioses no están con aquel que quiere ser perfecto, pues éste es un emulador de lo perfecto. La emulación era un camino de la vida, cuando el hombre aún necesitaba el modelo heroico. El modo de los monos es un camino de la vida para el mono y para el hombre, mientras éste sea como un mono. Lo propio del mono en el hombre persiste por tremendos períodos. Mas llegará el tiempo, cuando caiga del hombre otra vez una parte de lo propio del mono. Ese será el tiempo de la redención, y del descenso de la paloma y del fuego eterno y de la salvación. Entonces no habrá más héroes y nadie que lo pueda emular. Pues a partir de este tiempo toda emulación será maldita. El Dios nuevo se ríe de la emulación y de los seguidores. Él no necesita aduladores ni discípulos. Él fuerza al hombre a través de sí mismo. El Dios es seguidor de sí mismo en el hombre, se emula a sí mismo. Pensamos que lo en nosotros es el ser particular y que lo fuera de nosotros es lo general. Lo fuera de nosotros es general en relación a lo fuera de nosotros, mas es ser particular con relación a nosotros. Lo en nosotros es ser particular en relación a nosotros, mas es general en relación a lo fuera de nosotros. Somos particulares cuando estamos en nosotros, pero generales con relación a lo fuera de nosotros. Mas cuando estamos fuera de nosotros somos particulares y egoístas en general. Nuestro sí mismo padece necesidad cuando estamos fuera de nosotros y así lo general lo satisface con sus necesidades. De esta forma, lo general se ve alterado en lo particular. Cuando estamos en nosotros, satisfacemos la necesidad del sí mismo, prosperamos, así nos percatamos de las necesidades de lo general y podemos satisfacerlas. Si colocamos a un Dios fuera de nosotros, éste nos arranca del sí mismo, pues al Dios es más fuerte que nosotros.
Nuestro sí mismo queda a merced de la necesidad. Mas cuando el Dios se repliega en el sí mismo, entonces nos arranca de lo fuera de nosotros, arribamos al ser particular en nosotros. Así, el Dios se vuelve general con relación a lo fuera de nosotros, pero particular con relación a nosotros. Nadie posee a mi Dios, sin embargo mi Dios posee a todos, incluyéndome a mí mismo. Los dioses de todos los hombres particulares poseen siempre a todos los demás hombres, incluyéndome a mí mismo. Así es que siempre es el mismo Dios, a pesar de su pluralidad. Llegas a Él en ti mismo y solo por el hecho de que tú sí mismo te toma. Y te toma en el avanzar de tu vida. El héroe tiene que caer en aras de nuestra redención, pues es un modelo y pide emulación. Mas la medida de la emulación está satisfecha. Hemos de ser redimidos a la soledad en nosotros y al Dios en lo fuera de nosotros. Cuando ingresamos en esta soledad comienza la vida del Dios. Cuando estamos en nosotros, el espacio fuera de nosotros está libre, pero lleno del Dios. Nuestra relación con el hombre va a través de este espacio vacío, por lo tanto a través del Dios. Antes, sin embargo, iba a través de lo egoísta, pues estábamos fuera de nosotros. Por eso el Espíritu me predijo que el frío del espacio exterior se iba a dispersar sobre la tierra. Así me mostró en la imagen que el Dios aparecía ante los hombres y arriaría a cada uno de ellos con el látigo del frío gélido hacia el calor de su propio hogar monástico, pues los hombres estaban fuera de sí, exaltados como los locos. El deseo egoísta al final se quiere a sí mismo. Te hallas a ti mismo en tu deseo, por lo tanto, no digas que el deseo es vano. Si te deseas a ti mismo, engendras, en el abrazo contigo mismo, el Hijo Divino. Tu deseo es el Padre de Dios, de tu sí mismo, la Madre de Dios, mas el Hijo es el Dios nuevo, tu Señor. Cuando abrazas a tu sí mismo, entonces te parece como si el mundo se hubiera vuelto frío y vacío. En este vacío ingresa el Dios venidero. Si estás en tu soledad y todo el espacio alrededor de ti se ha vuelto frío e infinito, entonces te has alejado de los hombres y al mismo tiempo te has acercado a ellos como nunca antes. El deseo egoísta te condujo hacia el hombre solo en apariencia, mas en realidad te condujo lejos de él y al final hacia ti mismo, en lo que para ti y para los otros estaba más lejos. Pero ahora, cuando estás en la soledad, tu Dios te conduce al Dios de los otros, y a través de ello la verdadera cercanía, a la cercanía del sí mismo en el otro. Cuando estás en ti mismo, te percatas de tu impotencia. Verás cuán poco capaz eres de emular a los héroes y de ser tú mismo un héroe. Por lo tanto, tampoco forzarás más a otros a convertirse en héroes. Ellos padecen la impotencia como tú. La impotencia también quiere vivir, no obstante derrocará a vuestros dioses. En la noche en que reflexioné acerca de la esencia del Dios, me percaté de una imagen. Yacía en una oscura profundidad. Un anciano estaba parado frente a mí. Lucía como uno de los viejos profetas. A sus pies yacía una serpiente negra. A una cierta distancia vi una casa construida sobre columnas. Una muchacha bella sale de la puerta. Camina insegura y veo que es ciega. El anciano me hace señas y yo lo sigo hacia la casa a los pies de un alto peñasco. Detrás de nosotros se arrastra la serpiente. En el interior de la casa reina la oscuridad. Estamos en una alta sala con paredes destellantes. En el fondo hay una piedra color agua clara. En cuanto miro en su reflejo se me aparece la imagen de Eva, el árbol y la serpiente. Luego diviso a Odiseo y sus compañeros sobre el vasto mar. Súbitamente se abre una puerta a la derecha que da a un jardín lleno de clara luz solar. Salimos y el viejo me dice: ¿sabes dónde estás? Y yo le digo: soy extranjero aquí y todo me resulta maravilloso, temible como un sueño. ¿Quién eres? Y él me dice: yo soy Elías, y esta es mi hija Salomé. Y le pregunto: ¿la hija de Herodes, la mujer sedienta de sangre? Y me responde:
¿Por qué juzgas así? Tú ves que es ciega. Ella es mi hija, la hija del profeta. Y pregunto, ¿qué milagro los unió? Y él me responde, ningún milagro, desde el comienzo fue así. Mi sabiduría y mi hija son una. Estoy azorado, no lo puedo creer. Entonces él dice, reflexiona acerca de esto, tu ceguera y mi vista nos han hecho compañeros desde la eternidad. Y yo le digo, perdona mi asombro, estoy, por cierto, en el inframundo. ¿Me amas? Y yo le pregunto, ¿cómo puedo amarte? ¿Cómo se te ocurre esta pregunta? Solo veo una cosa, tú eres Salomé, un tigre, tus manos están manchadas con la sangre del santo. ¿Cómo habría de amarte? Y Salomé me dice, tú me amarás. Y yo pregunto, ¿yo amarte? ¿Quién te da el derecho a tales pensamientos? Salomé dice, yo te amo. Y yo le digo, aléjate de mí, me horrorizas, bestia. Y Salomé dice, eres injusto conmigo. Elías es mi padre y él conoce los más profundos de los misterios. Las paredes de su casa son de piedras preciosas. Sus pozos contienen aguas curativas y su ojo ve las cosas futuras. ¿Y qué no darías por un único vistazo en las cosas infinitas de lo venidero? ¿No valdrían incluso un pecado para ti? Y yo digo, tu tentación es diabólica. Ansío volver al mundo superior. Es horroroso aquí, cuán opresivo y pesado es el aire. Y Elías dice, ¿qué quieres? La elección es tuya. Y yo le digo, pero yo no pertenezco a los muertos, yo vivo a la luz del día. ¿Por qué de atormentarme aquí por Salomé? ¿Acaso no tengo bastante que cargar en mi propia vida? Y Elías me dice, ¿tú escuchaste lo que dijo Salomé? Yo no puedo creer que tú, el profeta, puedas reconocerla como hija y compañera. ¿Acaso no ha sido engendrada con simientes infames? ¿No era ella vana codicia y lascivia criminal? Y Elías dice, pero ella amaba a un santo. Y yo le digo, y derramó vergonzosamente su preciada sangre. Y Elías me dice, ella amó al profeta que anunció al mundo el nuevo Dios. Lo amó, ¿comprendes eso? Pues ella es mi hija. ¿Crees que porque es tu hija ella amó en Juan al profeta, al padre? Le pregunto. Y él me responde, por su amor puedes reconocerla. ¿Pero cómo lo amó? ¿A eso llamas amor? Le pregunté. Y él me respondió, ¿qué otra cosa fue? Yo me horrorizo. ¿Quién no habría de horrorizarse si Salomé lo ama? Y Elías dice, eres cobarde. Considera que mi hija y yo somos uno desde la eternidad. Y yo le digo, me planteas crueles enigmas. ¿Cómo podría ser posible que esta mujer infernal y tú, el profeta de tu Dios, fueran uno? Y Elías me dice, ¿por qué te asombras? Ya lo ves, por cierto, estamos juntos. Y yo le digo, lo que veo con mis propios ojos, precisamente eso me resulta inconcebible. Tú, Elías, que eres un profeta, la boca de Dios y ella un monstruo sediento de sangre. Vosotros sí que sois los símbolos de los opuestos extremos. Y Elías me dice, nosotros somos reales y no símbolos. Veo cómo la serpiente negra se retuerce en el árbol y se esconde en las ramas. Todo se vuelve sombrío y dudoso. Elías se levanta. Yo lo sigo y regresamos en silencio a través de la sala. La duda me desgarra, todo es tan irreal, y aún así una parte de mi anhelo permanece rezagado. Regresaré, Salomé me ama, pero yo la amo a ella. Escucho una música salvaje, el tamboril, una noche de luna sofocante, la cabeza del santo sangrienta y tiesa. El miedo me atrapa. Salgo precipitadamente. Reina la noche oscura. ¿Quién ha asesinado al héroe? Salomé me ama por eso. La amo yo a ella y por eso he asesinado al héroe. Ella es una con el profeta, una con Juan. ¿Es una también conmigo? ¡Ay! ¿Era ella la mano de Dios? Yo no la amo, yo le temo. En ese momento el espíritu de la profundidad me habló y dijo,
En eso reconoces su fuerza divina. ¿Debo amar a Salomé? Este juego que vi es mi juego, no vuestro juego. Es mi secreto, no el vuestro. Vosotros no podéis emularme. Mi secreto permanece virgen y mis misterios están ilesos. Ellos me pertenecen y nunca pueden perteneceros. Vosotros tenéis el vuestro. Quien ingresa en el suyo propio tiene que tantear lo que está próximo. Tiene que palpar su camino de piedra en piedra, tiene que abarcar lo carente de valor y lo valioso con el mismo amor. Una montaña es una nada y un grano de arena encierra reinos o quizás no. Tienes que perder el juicio, incluso el gusto, mas ante todo el orgullo, aun cuando éste repose sobre méritos. Completamente pobre, miserable, humilde, ignorante, atraviesa el portal. Dirige tu enojo en contra de ti mismo, pues solo tú mismo te obstaculizas tanto en el observar como en la vida. El juego de los misterios es suave como el aire y el fino humo, y tú eres materia cruda que es molestamente pesada. No obstante, deja que tu esperanza, que es tu más alto bien, y tu más alto poder avance, y que te sirva como conductora en el mundo del oscuro, pues ella es de una sustancia similar a las formas de aquel mundo. El escenario del juego de los misterios es una profundidad semejante al cráter de un volcán. Mi interior profundo es un volcán que expulsa la masa ígnea de lo nunca formado, de lo no diferenciado. Así, mi interior da nacimiento a los hijos del caos de la madre primordial. Quien ingresa en el cráter se convierte él mismo en materia caótica, se funde. Lo formado en él se disuelve y se une a lo nuevo con los hijos del caos, los poderes de la oscuridad, los que dominan y seducen, los que fuerzan y cautivan, los divinos y diabólicos. Estos poderes atacan desde todos los costados sobre lo determinado y limitado mío y me unen con todas las formas, con todas las esencias y cosas lejanas, por lo cual obtengo un conocimiento de su ser y su constitución. Por haber caído en la fuente del caos, en el origen primordial, me fundo yo mismo en unión con el origen primordial, lo cual es, al mismo tiempo, lo que ha sido y lo que será. Primero llego al origen primordial en mí. Así, sin embargo, por el hecho de que soy una parte de la materia del mundo y de la configuración del mundo, llego también al origen primordial del mundo en general. Por cierto, he participado de la vida como algo formado y determinado, pero solo mediante mi conciencia formada y determinada, y así, en la parte formada y determinada de la totalidad del mundo, mas no en lo informado e indeterminado del mundo, lo cual también me es dado. No obstante, solo le es dado a mi profundidad, no a mi superficie, lo que es conciencia formada y determinada. Los poderes de mi profundidad son el predeterminar y el placer. El predeterminar o prepensar es el Prometeo, que sin pensamientos determinados lleva lo caótico a la forma y determinación, que cava los canales y le ofrece el objeto al placer. El prepensar está también antes del pensar. El placer, sin embargo, es la fuerza que sin forma y determinación en sí, desea y destruye formas. Ama la forma que lo contiene y destruye la forma que no lo acoge. El prepensar es un vidente, el placer, no obstante, es ciego. No prevé, sino que desea lo que toca. El prepensar es impotente por sí mismo y por lo tanto no es movilizador. El placer, sin embargo, es fuerza y por lo tanto es movilizador. El prepensar necesita el placer para llegar a la configuración. El placer necesita el prepensar para llegar a la forma que él necesita. Si el placer prescindiera de lo formante, se escurriría en lo diverso y por la división infinita se volvería fragmentado e impotente. Se extraviaría en lo infinito. Si una forma no toma en sí el placer y lo comprime, éste no puede llegar a algo superior, pues fluye como el agua siempre de arriba hacia abajo. Todo placer abandonado a sí mismo fluye hacia el mar profundo y concluye en la muerte inerte de la irradiación en el espacio infinito.
El placer no es más viejo que el prepensar, y el prepensar no es más viejo que el placer. Ambos son igualmente viejos y son íntimamente uno en la naturaleza. Solo en el hombre se nos hace manifiesto el que ambos principios estén separados. Además de Elías y Salomé, encuentro a la serpiente como tercer principio. Ella es un principio extraño entre ambos principios, a pesar de que está enlazada con ambos. La serpiente me enseña la diferencia de esencia absoluta de ambos principios en mí. Si llevo mi vista desde el prepensar al placer, entonces veo primero la intimidante serpiente venenosa. Si llevo mi sentir desde el placer al prepensar, entonces siento primero la fría serpiente cruel. La serpiente es la esencia terrenal del hombre, de la cual él no es consciente. Su especie varía según el país y el pueblo, pues ella es lo secreto que fluye para él desde la madre tierra nutricia. El terreno separa el prepensar y el placer en el hombre, pero no en sí. La serpiente tiene lo pesado de la tierra en sí, pero también lo transformable y lo germinador de ella, de lo cual deviene todo lo que será. Siempre es la serpiente la que ocasiona que el hombre se entregue ya a un principio, ya al otro, de forma tal que se convierta en error. No se puede vivir solo con el prepensar o solo con el placer. Necesitas ambos. Sin embargo, no puedes estar en el prepensar y en el placer a la vez, sino que tendrás que estar alternadamente en el prepensar y en el placer, obedeciendo a la ley respectiva, siendo desleal al otro, por así decirlo. No obstante, los hombres prefieren el uno o el otro. Los unos aman el pensar y fundan sobre eso el arte de la vida. Ejercitan su pensar y su previsión, así pierden su placer. Por eso son viejos y tienen un rostro filoso. Los otros aman el placer, practican su sentir y su experimentar. Así pierden el pensar. Por eso son jóvenes y ciegos. Los pensantes fundan su mundo sobre lo pensado, los sentimentales sobre lo sentido. Tú encuentras verdad y error en ambos. El camino de la vida se enrosca igual que la serpiente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, del pensar al placer y del placer al pensar. Por lo tanto, la serpiente es, por cierto, una antagonista y un símbolo de la enemistad, pero también un sabio puente que une derecha e izquierda mediante el anhelo, tal como lo necesita nuestra vida. El sitio donde Elías y Salomé viven juntos es un espacio oscuro y un espacio claro. El espacio oscuro es el espacio del prepensar. Es oscuro, por eso quien lo habita necesita la vista. Este espacio está limitado, por eso el prepensar no conduce a la lejanía extensa, sino a la profundidad de lo pasado y lo futuro. El cristal es el pensamiento formado, que refleja lo venidero en el pasado. Eva y la serpiente me muestran que mi próximo camino conduce al placer, y desde allí nuevamente más allá a una larga aventura, como Odiseo. Él se extravió cuando derribó astutamente a Troya. El jardín claro es el espacio del placer. Quien lo habita no necesita la vista. Siente la infinitud. Un pensante que desciende a su prepensar encuentra el próximo camino en el jardín de Salomé. Por eso el pensante le teme a su prepensar, a pesar de que ya vive sobre el fundamento del prepensar. La superficie visible es más segura que los subsuelos. El pensar protege del extravío, por eso conduce a la petrificación. Un pensante le temería a Salomé, pues ella quiere su cabeza, especialmente si es un santo. Que un pensante no se transforme en un santo si no cae su cabeza. No ayuda en nada a esconderse en el pensar. Allí te alcanza el entumecimiento. Tienes que regresar al prepensar materno para buscar renovación. No obstante, el prepensar conduce a Salomé.
Debido a que yo era un pensante y miraba al principio enemigo del placer desde el prepensar, él se apareció ante mí como Salomé. Si hubiera sido un sentimental y hubiera ido tanteando según el prepensar, entonces se hubiera aparecido ante mí como un demon serpentino, en el caso de que lo hubiera visto, pero, por cierto, hubiera estado ciego. Por eso solo hubiera sentido algo escurridizo, muerto, peligroso, algo que creía superado, algo insípido, dulce, y me hubiera apartado con el mismo estremecimiento con el que me aparté de Salomé. Los placeres del pensante son malos, por eso no tiene placer. Los pensamientos del sentimental son malos, por eso no tiene pensamientos. Quien prefiere pensar a sentir, deja a su sentir pudrirse en la oscuridad. No madura, sino que cultiva zarcillos enfermizos en el moho que no alcanzan la luz. Quien prefiere sentir a pensar, deja su pensar en la oscuridad, donde teje en rincones sucios sus redes y yermos hilados, en los cuales quedan atrapados mosquitos y polillas. El pensante siente lo repugnante de los sentimientos, pues el sentimiento en él es fundamentalmente repugnante. El sentimental se figura lo repugnante de los pensamientos, pues el pensar en él es fundamentalmente repugnante. Por lo tanto, la serpiente yace entre el pensante y el sentimental. Son uno para otro veneno y cura recíprocamente. En el jardín tenía que manifestarse para mí que amo a Salomé. Este conocimiento me oprimía, pues no lo había pensado. Lo que un pensante no piensa, él cree que no existe, y lo que un sentimental no siente, él cree que no existe. Comienzas a sospechar el todo cuando abarcas tu contraprincipio, pues el todo reposa sobre dos principios que crecen de una raíz. Elías dijo, en su amor has de reconocerla. No solo tú santificas el objeto, sino que el objeto también te santifica a ti. Salomé amó al profeta, eso la santificó. El profeta amó a Dios, eso lo santificó. Salomé, sin embargo, no amó a Dios y eso la desantificó. Pero el profeta no amó a Salomé y eso lo desantificó. Por lo tanto, era uno para otro veneno y muerte. Que el pensante conciba su placer, que el sentimental conciba su propio pensar, esto conduce al camino.